Nos da mucho gusto que nos acompañes en el programa El Sagrado Corazón de Jesús, el amor de Él por ti y nuestra respuesta amorosa hacia Él. El programa es para encender los corazones de amor a través del Sagrado Corazón. Ese es el objetivo del programa. Y el día de hoy tenemos como invitado al Padre Miguel Viso, a quien tú ya conoces y que nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Padre, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Alonso. Y con este tema estupendo, Milagros Eucarísticos, Sí. la continuación, donde nos quedamos. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. Ale, me da mucho gusto verte. Bienvenida nuevamente. Y bueno, ya la conocen, Ale Reyes Huerta nos va a seguir ayudando con los milagros eucarísticos. Hoy vamos a ver el milagro eucarístico de Argentina, que fue el que quedó una pincelada en el programa anterior y que hoy vamos a profundizar en él, y en el milagro eucarístico de México, en Tixla Guerrero, en Chilapa, Chilpancingo. Bien, bueno, pues arrancamos el programa donde nos quedamos. Nos estuviste platicando brevemente el perfil del doctor Ricardo Castañón, y con eso vamos a arrancar después de mandar el programa a el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo conduzca nuestro trabajo del día de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Entonces vamos a pedirte que nos acompañes para que el Espíritu Santo guíe el trabajo del día de hoy para todos nosotros. Vamos al estudio. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma, y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Y te invitamos a que tomes tus Sagradas Escrituras para que nos acompañes en esta lectura bíblica que vamos a pedirle a Ale, que nos vaya conduciendo en forma muy, muy pausada, y que de ahí saquemos el día de hoy ese mensaje, esa actitud de Cristo que pegó en tu corazón. Vamos a pedirle al Padre Miguel Viso que nos ayude a hacer una reflexión a manera de lección divina de esta lectura que Ale nos va a hacer. Adelante, Ale, por favor. Buscarás a Yahvé. ¿Puedes decir la cita bíblica? Perdón. Es Deuteronomio 4, del 29 a 40. Gracias. Buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estas desgracias te hayan venido encima, volverás por fin a Yahvé en medio de tu angustia y harás caso a sus palabras. Pues Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso, que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios, vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y de señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando esas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? ¿Y por qué lo has visto? Ahora sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz.
para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde el medio del fuego oíste sus palabras y quedaste con vida, porque amaba a tus padres, eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo vino a sacarte de Egipto con mucho poder. Impulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, y te hizo entrar en su tierra. Hoy te la dio en herencia. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte que Yahvé es el único Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, ¿qué reflexión nos puede regalar sobre esta cita bíblica que sirve de marco al tema del día de hoy? Principalmente el amor dramático que tiene Dios por su pueblo, donde de una manera tan fuerte, al mismo tiempo tan grandiosa y extraordinaria, lo ha llevado a través de grandes acontecimientos y lo ha enriquecido con su presencia, una presencia misteriosa que a veces ha sido fuego, que ha iluminado el corazón de los hombres, que a veces ha sido una voz penetrante y fuerte en lo profundo del corazón, que llama a una correspondencia de amor y que sin embargo por la fragilidad del hombre y aún por sus fallos, Dios tiene esa infinita misericordia, una misericordia que no tiene agotamiento, no tiene fin, no tiene fondo. Y esa es, la fuerza también que nos puede acompañar a nosotros, saber que este Dios misericordioso se ha hecho muy cercano, mucho más sensible, se ha hecho hombre y se ha escondido también en la Eucaristía. Ese amor que nos acompaña, ese amor, decíamos, misericordioso, bueno, afectuoso, tierno, amable, cercano, poderoso, pero poderoso no en la violencia, sino poderoso sobre todo en el misterio de un amor encarnado, de un amor plastificado en la carne, ¿no? Esa es, yo creo que la gran obra, la extraordinaria obra de la redención, que está anunciada precisamente en ese texto, en un Dios que se quiere hacer mucho más presente y que se ha hecho tan presente al punto de quedarse al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestros ojos, al alcance de nuestro corazón, al alcance, ¿verdad?, de nuestra vida. Y ese alcance está precisamente en la Eucaristía. Ahí es donde nosotros podemos tocarlo, verlo, sentirlo, vivirlo y fusionarnos con Él. Eso es lo más hermoso y ese es el verdadero milagro que acontece en cada Eucaristía. Ese amor vivo de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús por nosotros. Muchas gracias, Padre. Ale, entonces nos estabas platicando en el programa pasado, nada más para recordar, haciendo un comparativo entre fe y ciencia. Comparativo entre alguien que amaba apasionadamente la Santa Eucaristía, que comulgaba a diario, que iba a misa a diario, rezaba su rosario, pero sobre todo amaba en la hora santa a Cristo, al Sagrado Corazón, y que su vida de muy jovencito, muere a los 16 años, la dedica a investigar los milagros eucarísticos en el mundo, que investiga más de 100, ¿no? Sí. Y los documenta y hace una expo internacional con sus herramientas cibernéticas. O sea, un joven de nuestra época, de jeans, de tenis y de su sudadera, y que va por todo el mundo con su mochila y a documentar, ¿no? Y él es fe viva, Carlo Acutis. Y por otro lado, aparece un ateo, racionalista, maduro, de 44 años, formado en la universidad donde le dicen que solo lo que se puede tocar, pesar y medir es lo que vale. Y que la fe es un invento del hombre, ¿no? Y
en Buenos Aires, se convierte, se transubstancia una hostia de pan en verdadera carne y sangre de Cristo. Lo que cambia la historia de este hombre y la nuestra. Es decir, el arzobispo de Buenos Aires de ese momento, llamado Jorge Bergoglio, le pide que investigue ese milagro. Y llega en escena este ateo. Platícanos un poco de esto. Todo esto ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora de Buenos Aires. Al doctor Ricardo le piden que haga su investigación sobre el milagro del 96. Posteriormente le dijeron que habían sucedido 2 otros milagros anteriores, que también él estuvo como involucrado en esa investigación. En el 92, 2 hostias se quedaron cuando las estaban traspasando en el manto blanco, y después se dieron cuenta y las pusieron en agua. A la semana, para ver si ya se habían desintegrado, vieron que había sangre. Le pidieron en ese momento a una doctora, que era la que asistía a los padres en esa parroquia, que fuera a ver lo que había sucedido, y ella constató que el milagro del 92 se trataba de sangre humana, pero no había tanto avance científico o en la medicina para poder llegar a los análisis que posteriormente el doctor Ricardo pudo conseguir, constatar y publicar. En el 94, durante la misa de niños, se vio como en el copón estaba derramándose sangre, y en el 96, que fue el principal del doctor Ricardo Castañón, igual una hostia se cayó por accidente, la pusieron en agua, y al momento de ponerla en agua, después para querer purificar ya el copón, se dieron cuenta al verlo que había un coágulo, por lo que luego lo mandaron a investigar, porque pues, cómo una hostia se puede convertir en, son preguntas que no tienen una respuesta, y por eso lo hacen milagro, porque es algo sobrenatural que solo Dios puede tener intercesión en eso. Y llega este científico a hacer análisis de ese coágulo, que termina siendo un tejido. Vamos a parar aquí vamos a ver cuál fue el resultado. ¿Les parece bien? Vamos a hacer un pequeño corte para ver dónde va la caravana por la paz, qué lugar está visitando el Sagrado Corazón de Jesús y cómo lo recibe esa comunidad con esa procesión alegre, ¿no?, que lleva las cruces altas, el cirio, lleva el Sagrado Corazón de Jesús, el santo patrono de la parroquia, la Virgen, y celebran la Santa Misa, horas santas, rosarios y una gran fiesta. ¿Les parece bien si vamos a ver dónde anda? Claro. Bien, vamos a verlo juntos. Y el día de hoy, como pueden ver todos ustedes, en esta gran peregrinación nos acompañan nuestros hermanos de la pastoral familiar, de la pastoral litúrgica, los charros y escaramuzas de Rincón de Romos, y también dentro de las intenciones, nuestros migrantes. Podemos ver a nuestros hermanos en el inicio de esta procesión con la antorcha de la caravana por la paz. Vemos este cuadro también que nos representa a la Santísima Trinidad, la unión que debemos de tener todos nosotros.
Recordemos que estamos dentro de nuestro año jubilar de la esperanza. Este 2025 lo ha escogido el Papa Francisco. Recordemos también que nuestro templo es una de las sedes donde podemos ganar esa indulgencia, comulgando, confesando, orando por el Papa, asistiendo a la celebración eucarística y sobre todo, como nuestros hermanos peregrinos, haciendo una pequeña procesión en donde pasemos por nuestra puerta santa. Hagamos todos y ganemos todos esta indulgencia. Paz y bien. Doña Ana María Cándida de Jesús Lomelín, un 8 de febrero de 1788, recibió el corazoncito. Era ese corazoncito que la imagen que se venera en su santuario de Mexticacán ahora tiene en el pecho. Ella lo recibe de un señor Ávila que se lo trajo de Tlaltenango, Zacatecas, allá lo mandó a hacer. Ella era muy devota y tenía mucho deseo de tener el corazón de Jesús. ¿Para qué? Para hacerle novenas que ya había al corazón de Jesús. En ese 8 de febrero de 1788, doña Ana recibe lo que tanto deseaba. Y ella le rogaba mucho al corazón de Jesús que se veneraba primero la pura corazoncito, ese corazoncito de madera que trajo un señor Ávila que tenía negocios con don José Antonio Cordero, su esposo, se lo trajo de Tlaltenango, Zacatecas. Y resulta que él era un alcohólico, lo relatan en la primera historia, un alcohólico sin remedio, y ella siempre rogando y muy devota y con mucha devoción de que el corazón de Jesús le iba a cambiar el corazón a su esposo y iba a dejar ese vicio horrible del alcohol. Y sucedió que eso sucedió precisamente en cuanto llegó y recibió ella y su esposo el corazoncito. Eso sucedió. Ese fue el primer milagro que realizó el corazón de Jesús en Mexticacán. Y qué bueno que continúas con nosotros en el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Ese fuego del amor para encender tu corazón como estás encendiendo el nuestro aquí en el programa. Bien, entonces te quedaste, Ale, que nos estabas diciendo que entonces se lleva a analizar esa hostia de la cual emana sangre y que hay un tejido de carne ahí. ¿Qué es lo que investiga? ¿Qué es lo que encuentra ese científico ateo? Ricardo tomó la muestra y esto sucedió en el 96 y hasta el 99 se le pidió que hiciera los estudios. Pasaron 3 años y se conservaba aún el coágulo de sangre fresco. Se secó la parte de arriba, pero en las capas inferiores seguía sangre fresca, que eso tampoco tenía explicación. Y ya con todos estos estudios que se le hicieron, que el doctor Ricardo Castañón trabaja
con varios doctores a través del mundo, varios institutos de medicina de Europa, de Estados Unidos, y pues para tener como diferentes puntos de vista, y todos llegaron a la misma conclusión, que fue, primero, cómo seguía el coágulo fresco. Número 1, cómo no se disolvió la hostia. 2, porque hay un coágulo. Y al analizarse el coágulo, porque también se pidió que la investigación fuera como a ciegas, no se decía la procedencia del coágulo. Bueno, en los análisis demostraron que era un tejido del órgano de un humano, y se demostró que era del tejido del corazón, tejido humano proveniente del músculo cardíaco, y venía del miocardio del lado izquierdo, que es el que produce o le da vida al corazón. Entonces eso también es como algo muy importante, porque habla de Dios estando vivo y dando vida. También de ese coágulo, de esa muestra, se pudo analizar que había un ADN humano. Esto estuvo loquísimo, porque había ADN humano, y cuando querían sacar el perfil genético de ese tipo de sangre AB positivo, que esa fue otra coincidencia con la sábana santa de Turín, el milagro eucarístico de Lanciano, que era sangre AB positiva. Y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, y al tener ese ADN quisieron sacar su perfil genético y no pudieron, porque teológicamente Jesucristo no tenía un padre físico. Padre humano. Padre humano. Entonces tenía ADN humano, sin embargo no se podía sacar el perfil. Y de todos los milagros hay un ADN, pero no hay una posibilidad de sacar su perfil genético, por lo que les había comentado, que eso se me hace increíble. Al igual que hay existencia de glóbulos blancos y rojos. Y los glóbulos blancos se sabe que duran 15 minutos afuera del cuerpo humano vivos y se mueren a los 15 minutos. Y el tejido humano también se muere a las 48 horas. Y este milagro, para cuando se analizó, habían pasado 3 años, y cuando se reconoció y ya lo publicaron, fue en el 2006. Pasaron 10 años y hasta la fecha sigue incorrupto. Entonces, también en ese tejido, que había glóbulos blancos y rojos, seguían en transformación, modificándose, y solo sucede eso cuando está vivo el tejido. Entonces, y cuando hay médula ósea, ahí no había eso. No había explicación. O sea, ese pedacito, esa prueba, todo lo que pudo demostrar, y que estaba vivo. O sea, se hablaba de un tejido de corazón que estaba vivo, latiendo, y que seguía produciendo sus glóbulos blancos y rojos hasta la fecha, y porque sangre fresca. No se explica cómo no se descompuso el tejido conservándose en agua, cuando para conservar la sangre se necesitan líquidos especiales, como todo un ambiente especial para mantenerlo, y tampoco se mantiene tanto tiempo, ni siquiera años. Entonces, estos resultados fueron los que hicieron que Ricardo Castañón se diera cuenta que la fe y la ciencia están conectados completamente. Es impresionante también darnos cuenta cómo esas constantes del resultado de la investigación aparecen en la sábana santa de Turín. Es el mismo tipo de sangre, y también en el milagro de Lanciano del siglo VIII a la fecha. Y este milagro de eucarístico argentino, pues estamos hablando en una época contemporánea. ¿Cuál es su opinión al escuchar esta experiencia del doctor Ricardo Castañón narrada por Ale?
Bueno, yo creo que la verdad Dios, en su sabiduría, pues quiere llevarnos siempre a la verdad. Y la verdad debe tener un punto común entre todo lo que es el desarrollo científico. Dios, por supuesto, que lo quiere. Es parte, decíamos, como la colaboración, ¿no? El compromiso, la coproducción que hay en el orden del mundo y en el orden de la naturaleza, en el orden de las cosas. No puede haber una contradicción entre la fe y la razón nunca, ¿no? No es que el razonamiento racional o filosófico sea como la esencia de la fe. Son caminos diversos, pero no caminos paralelos, sino caminos que van concentrándose en la búsqueda de lo que es la verdad. Entonces no puede haber ninguna incoherencia, ni física, ni con ninguna incoherencia metafísica y mucho menos teológica. Entonces, realmente es la ilustración que Dios tiene a los hombres que los va convenciendo. Donde el pensamiento, a lo mejor científico, tiene un límite, la fe nos da la posibilidad de alcanzar una ciencia superior, ¿sí? Y que no está en contradicción, sino que ayuda, en último término, a encontrarse con lo que es la verdad, que es Dios, la verdad que Dios ha hecho a través de la naturaleza. Para mí, la verdad, quien tiene fe es una persona que vive, porque hay gente que no tiene a lo mejor la cultura, la formación, que vive en las manos de Dios, sabiendo que vive en un Dios que no puede engañarse, no puede engañarnos y que nos conduce a todos a lo que es el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de que Dios es nuestro Padre, que nos ha hecho a todo, que ha hecho el mundo completo, como algo que nos ha entregado, como si fuese un papá que tiene niños pequeños recién nacidos y que la alegra con, no sé, con juguetes y la alegra con lucecitas al niño para hacerlo feliz, pues nos ha dado a nosotros un mundo que está fantásticamente creado y embellecido para que a través de ese mundo seamos capaces de llegar a Él. Pero si no tuviésemos la capacidad intelectual suficiente para hacer que de ahí saltásemos al conocimiento de Dios, Dios se ha revelado. Y se ha revelado. Entonces la revelación tiene que estar al final en consonancia con lo que es el pensamiento científico. Un pensador o un investigador realmente como tal, al final encuentra la huella de Dios en todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Aquí significa un milagro. Un milagro es el planteamiento y el cuestionamiento fundamental a cualquier científico. Uh-huh. Porque no lo puedes explicar con la sola ciencia, aunque la evidencia, es decir, el hecho en sí, que es un hecho real, tiene todas las comprobaciones científicas. Uh-huh. Y tú no dices, bueno, tú no puedes preguntarte, ¿cómo sucede esto? Y llegas a un tope en el cual no puedes hacerlo. Ese salto que hay es precisamente porque no puedes alcanzar la ciencia de Dios. Al final, el conocimiento de Dios, y por lo tanto el camino correcto para encontrarse con la verdad absoluta que es Él, necesariamente es un don y una gracia que tienes que pedir. Que a veces cuando tú llegas a un tope y no encuentras explicación a un hecho, la única forma que tienes es la humildad y el rigor científico para someterte a algo que te supera a ti y a todos los hombres. Muchas gracias, Padre. Vamos a nuestro segundo corte y me gustaría preguntarte, me respondes después del corte, ¿qué pasó con el doctor Ricardo Castañón cuando le entrega los resultados al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio? ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a nuestro corte. Vamos a ver dónde está la Caravana por la Paz, ¿les parece? Claro. De María Visión, dónde está el Sagrado Corazón de Jesús y a quién está visitando y cómo lo reciben. ¿En dónde estará? Vamos a ver. Bien, vamos a disfrutarlo. Queridos hermanos, a punto de emprender esta santa peregrinación,
conviene recordar cuál ha sido nuestra intención al concebir este santo propósito. Los lugares que deseamos recorrer, estas calles de nuestro hermoso pueblo, atestiguan la devoción del pueblo de Dios, que acude allí en gran número para volver fortalecidos en su voluntad de vivir cristianamente y de practicar con alegría la caridad. Pero también nosotros, peregrinos, dando testimonio de nuestra fe, esperanza y caridad, para que todos los que nos vean pasar edifiquen también su vida. Vamos a iniciar esta procesión, esta peregrinación, que es muy significativa. Queremos partir de esta casa al templo donde vamos a celebrar la Eucaristía. Es un símbolo del deseo que tenemos. Vamos iniciando pues esta procesión, esta marcha de las flores, y queremos también hacer el encendido de esta mecha, de este pebetero, la antorcha de la esperanza le llamamos, como un gesto, como una expresión de que tenemos nuestra esperanza en Cristo, que es nuestra luz, que nos ilumina, que disipa nuestras tinieblas, el frío, que nos da seguridad al caminar, de caminar de la casa terrena a la casa eterna, que es el cielo. Ese es el sentido del peregrinar. Vamos a ir caminando. Esto nos supondrá enfrentar el frío, quizá cansancio, quizá dolor por alguna enfermedad que traigamos. Es decir, tenemos que ir enfrentando la vida a pesar de las inclemencias y de las dificultades, hasta llegar a nuestro destino, que es la casa eterna. Pues en el nombre del Señor iniciamos esta marcha. Y quiero invitarles a que en este año jubilar al que el Papa nos ha invitado, nos sumemos, aprovechemos esta gracia que Dios a través de la Iglesia nos ofrece. Recordemos, busquemos por ahí conocer qué es un año jubilar, qué gracia nos ofrece, cuándo podemos ganar estas gracias, bajo qué condiciones, en qué lugares. Ubiquen los lugares donde podemos ganar la indulgencia plenaria. Sabemos que aquí en Aguascalientes es en la catedral y en 10 parroquias más, entre ellas el templo parroquial del Señor de las Angustias. Así que aprovechemos este año de gracia. Si nos metemos un poquito a conocer qué es la indulgencia plenaria, para qué es, nos vamos a quedar sorprendidos y estoy seguro que vamos a querer aprovechar esta gracia. Y continuamos con el programa del Sagrado Corazón de Jesús, con este tema tan apasionante que son milagros eucarísticos, tercera parte. Y estamos con el milagro eucarístico de Buenos Aires, en Argentina. Y vamos a pedirle a Ale y al Padre que nos ayuden a profundizar más en este milagro eucarístico, viendo algunos otros detalles donde nos quedamos pendientes. Ale, ¿qué pasó entonces con Ricardo Castañón una vez que lleva y le entrega los estudios al arzobispo de Buenos Aires? ¿Quién era y en qué se convirtió ahora? Pues era uno y otro. Jorge Bergoglio, que en ese momento cuando le pidió al doctor Ricardo, él no, me imagino, ni tenía pensado en que iba a terminar siendo el Papa. Y con estos avances de Ricardo Castañón que antes no se tenían, se los llevó a Jorge Bergoglio, el actual Papa, y él se sorprendió y le pidió que siguiera haciendo eso, que siguiera como dándole esa verdad a lo que sucede en los milagros eucarísticos,
Por lo tanto, el doctor Ricardo ha estudiado, analizado 30 milagros eucarísticos, solo ha podido hablar de ellos, 2 de ellos nada más públicamente, a petición del Vaticano, porque es todo un proceso riguroso para poder afirmar que sí sucedió un milagro. Entonces, Jorge Bergoglio se hace papa y no sé, siento que eso, haber visto todo lo que resulta científicamente de estos milagros, también llevó al Papa a tener una visión diferente, a decir, en la verdad, o sea, esto tiene una verdad y se puede demostrar, pero al mismo tiempo no puedes cuestionarte, pero ¿cómo sucedió? Porque no va a haber respuesta. Y Ale, perdón, ¿qué sucedió entonces con Castañón, con el doctor? Se dedicó a... ¿Tú crees que hubo otro milagro o no con él? Sí. ¿Cuál fue el milagro de él? Se convirtió en... Fue una conversión entonces. Conversión, completamente. De ser prácticamente un científico, ¿no? Totalmente ateo, rigurosamente apegado a todo lo que es la experiencia científica, llega a creer. ¿Eso es un milagro? Sí. Es un milagro, ¿no? La conversión yo creo que es un milagro. Sí, completamente, y más viniendo de un doctor científico ya a sus 44 años. ¿Y quién le llevó a ese milagro? Pues Dios mismo le puso en su Dios camino. mismo, pero yo creo que la misma Eucaristía, ¿no? El mismo milagro eucarístico llegó a convertir el corazón, pienso yo. Sí. ¿Tú qué piensas? Lo mismo, porque él se convirtió a través de estar analizando milagros eucarísticos. De ser coherente con sus principios científicos, me imagino. Le pidieron analizar, lo hizo, y cuando vio que venía de una hostia ya no hay una explicación a eso. O sea, es una fe ilustrada, una Sí. fe comprobada, ¿no? Científicamente, y por lo tanto tumbativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Entonces él tuvo también que hacer, yo me imagino, una coherencia científica, decir, bueno, llego hasta aquí y lo único que tengo que hacer es ponerme de rodillas ante este misterio, y al ponerse de rodillas, yo creo que el milagro de la conversión llegó a su propio corazón. Ese es un punto muy importante, porque eso es lo que nos debe de mover en este tipo de programas, ¿no? Es decir, estoy escuchando milagro tras milagro tras milagro y no me puedo quedar igual. Ricardo Castañón, después de esto, misa diaria, comunión diaria y disfrutándola, hora santa, rosario, pero no solo eso, sino que entonces ahora se dedicó a dar pláticas en todo el mundo para convencer a todo el mundo que ahí es un Cristo vivo, es Cristo vivo, no es un trozo de pan, es Cristo vivo. Y ahora trata de hacerlo de todo corazón y dedica parte muy importante de su vida a ello, dando conferencias en todo el mundo. Sigue con su tema científico, pero ha escrito cerca de 20 libros. Esto es un milagro. Totalmente es un milagro. Entonces, eso es lo que hace la Eucaristía en los corazones de todos nosotros. Y debe hacerlo en el tuyo, en el mío, en el de todos los que nos están viendo, ¿no? Eso pasó en Argentina en esta época contemporánea. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Qué mensaje nos quiere mandar? El mensaje que nos manda Jesús, en primer lugar, es que nosotros cuando hablamos de la Eucaristía, perdonen la digresión un poco, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos como si fuese pasado. Y hablar de la Eucaristía es hablar de alguien que está vivo y que nos acompaña con nosotros. Presente. Presente totalmente. Entonces, para mí la verdad es eso. Es un Dios que no nos abandona y que a veces ante nuestra tozudez mental, Él es capaz de romper nuestros esquemas porque se hace sensible, cercano, presente, ¿verdad? Con su cuerpo y con su sangre. O sea, verdaderamente y realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es la plasmación o es el espacio donde Jesús toca el alma nuestra y nosotros podemos tocar también la suya a través de su cuerpo y de su sangre.
Entonces, vive con nosotros. Vive en nosotros mientras duran las especies dentro de nosotros, hasta que no se descomponen. Pero vive en nosotros sobre todo a través de la fe y el amor. Porque ese amor es el que nos hace comunicarnos aquí y ahora con Él. Nos da la posibilidad de hacerlo. Y de arrancar verdaderamente también milagros que nosotros necesitamos. Por eso para mí, como dije en el programa anterior, es el gran milagro. El milagro más grande hecho por Jesús es que su amor le llevó a glorificar al Padre, a hacerlo presente con su misericordia, su ternura y su amor por nosotros, y quedarse encerrado en las especies del cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Entonces, pues eso. Muchas gracias, Padre. Ale, ¿qué es lo que más te impactó al haber estudiado, analizado, leído sobre este milagro eucarístico en Buenos Aires y lo que pasó con Ricardo Castañón? ¿Cómo te impactó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y qué efecto ha causado en tu fe actual? Pues se demostró científicamente que hay un corazón vivo, que es el de Jesús, y demuestra esa promesa que Jesús nos hizo, que siempre iba a estar presente con nosotros a lo largo de los tiempos. Y como dice el Padre, es el milagro más grande, que Jesús se hace presente todos los días, todo el tiempo en la Eucaristía. Y al ver estos milagros y al ver cómo un científico solo se basó en el método científico para analizar ese pequeño tejido, todo lo que resultó demuestra que está presente Jesús en la Eucaristía, que cada vez que vamos a misa, cada vez que comulgamos, estamos recibiendo a un Dios vivo que está con nosotros, y simplemente a veces las personas son no, es que la fe no se puede demostrar. Están ligadas y no en el sentido de sí se puede demostrar, pero hay un tope, porque no se puede, como dice el Padre, tener la inteligencia de Dios, y ahí es donde entra la fe. Pero sí se puede demostrar la existencia de Jesucristo, la existencia de ese milagro y la existencia de esa veracidad de sus palabras en el momento que vivió humanamente, y ya después pasó a lo divino, y se demuestra todos los días que fue un ser humano con ADN, con un corazón, pero dentro de esos estudios también se ve su divinidad. Entonces se me hizo una demostración de quién fue Jesucristo y quién es actualmente. Gracias, Ale. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Cómo es posible? Pues se va a tener que quedar para otro programa, ni modo. ¿De veras? Pues sí. Pues me encanta. No lo vamos a dejar ir. Entonces, bueno, pues Ale, vamos terminando con el pensamiento del santo del día de hoy para ligarlo al tema, y que con ese pensamiento el Padre nos haga la conclusión del programa del día de hoy. Y bueno, tendremos que continuar en el próximo programa con el milagro eucarístico que se dio en México. No lo alcanzamos a ver hoy, pero el próximo programa. Adelante, Ale. La Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. Después de esto no existe nada más que el cielo mismo. San Pedro Eymard. Padre, ¿qué quieres que haga? conclusión. Concluyo. Sí. Pues concluyo con este pensamiento de San Pedro. La verdad, creo que en la Eucaristía late la humanidad, y el centro de esa humanidad es el corazón
que refleja, que es el símbolo del amor extraordinario, de amor por nosotros. Y le pedimos a este corazón ardiente de amor por los hombres que acompañe nuestra existencia y nos haga sentir siempre su ternura, su afecto, su amor, su misericordia. Y lo pedimos por su poder, por su oración poderosa que siempre eleva al Padre por nosotros. En su nombre le pedimos a Dios Padre que nos conceda su bendición, que nos proteja y que nos siga acompañando en este camino nuestro, un camino dramático muchas veces, pero siempre lleno de luz y lleno de amor. Muchas gracias, Padre. Nos regala la bendición final. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe en nuestra asistencia. Amén. Amén. Y terminamos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Muchas gracias. Y bueno, si quieres saber qué pasó en México y qué milagro eucarístico vivimos, sintoniza el programa y ahí te lo explicaremos, te lo compartiremos de todo corazón. Hasta la próxima.